Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, caemos postrados de rodillas delante de tu presencia, pidiendo, Señor, tu dirección, pidiendo, Señor, que usted nos dirija y nos acompañe a través del estudio de tu palabra. Queremos suplicarte que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea usted quien hable por medio de tu santa y bendita palabra. Le suplicamos, mi Dios, que nuevamente usted envíe a el Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él, Señor, quien nos hable por medio de las Escrituras y nos lleve al conocimiento de toda la verdad. Te ruego y te suplico por mis hermanos que están aquí acompañándonos en esta transmisión, que el Espíritu Santo los toque para que se puedan quedar hasta el final de esta transmisión y de igual manera para que el Espíritu Santo nos haga ver en qué lugar estamos del santuario celestial. Es nuestro deseo, Señor, que usted use nuestras mentes, que usted use nuestros labios, que usted, Señor, use nuestras manos para que podamos caminar, podamos ser dirigidos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Así pues, Señor, nos vamos a levantar convencidos de que usted, mi Dios, va delante de nosotros y que es usted quien nos va a abrir las Sagradas Escrituras y los testimonios. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, así que como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, este es el tema que estaremos tocando el día de hoy, que se llama la sexta trompeta. Esta trompeta va directamente relacionada con nosotros. Va directamente relacionada con el movimiento adventista del séptimo día. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque esta trompeta, como ya la hemos mirado en otras ocasiones, está plasmada en unos diagramas que la mensajera del Señor, cuando ella estaba viva, las plasmaron en esos diagramas. Estamos hablando de los dos diagramas que se plasmaron, uno en 1842, la otra diagrama fue en 1850 y después vino el pastor James White a colocar un tercer diagrama en 1863. En esos tres diagramas están plasmados esta sexta trompeta. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué estos pioneros la plasmaron ahí en estas pancartas o en estos carteles? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a abrir primeramente las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, y leemos en el versículo 38, Pilato le hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la pregunta que le hizo Pilato a él, allá cuando estaba siendo interrogado por él. El Evangelio de Juan, capítulo 18 y el versículo 38. Dice la palabra de Dios. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ninguna falta hallo en él. Así que dice aquí que Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y nosotros sabemos que ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y leemos nosotros la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y leeremos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 14 y nos va a decir el versículo 6. Juan capítulo 14 y el versículo 6. Jesús le dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver estos versículos con la sexta trompeta? Bueno, vamos a hacer la conexión y vamos a mirar que a partir de ahora lo que vamos a estar mostrando en la pantalla es la verdad histórica, la verdad de lo que se enseñó en 1842, 1840 y la verdad que fue ocultada hasta no hace mucho, hasta hace unos pocos meses o unos pocos años que se ha venido rescatando esta interpretación histórica original y verdadera de las trompetas, porque por muchos años se ha mantenido una interpretación errónea de estas 7 trompetas donde son colocadas nuevamente hacia el futuro. Sin embargo, nosotros vamos a mirar ahora, y ustedes lo van a mirar en su pantalla, el por qué es que nosotros estamos diciendo que hasta hace algunos meses o años estaba oculta esta verdad y que ahora está saliendo nuevamente a la luz por medio de los escritos que el Señor ha tenido a bien revelarnos a cada uno de nosotros. Miren lo que va a decir la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos en la página 334, hablando de la sexta trompeta. Y esta va a ser nuestro fundamento para el estudio de las Sagradas Escrituras de Apocalipsis capítulo 9. Miren lo que dice. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, dice aquí, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo. Terminarán el 11 de agosto de 1840. Día en que puede, como dice aquí, anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Fíjense bien, que aquí está citando, como ustedes miran ahí en su pantalla, está citando del conflicto de los siglos de 1911. Esta es la quinta edición del conflicto de los siglos, que fue editada en 1911, 4 años antes de que falleciera o descansara la mensajera del Señor. Y ella está citando el cumplimiento profético de la sexta trompeta en el ámbito histórico, donde Dios utilizó a uno de los pioneros, Josías Litch.
eso que ustedes miran ahí en su pantalla. Así que ustedes miraron ahí en la pantalla que ya comenzamos de lleno con la sexta trompeta, donde su fundamento aparece en el conflicto de los siglos, página 334, donde se nos exhorta y se nos está diciendo que la sexta trompeta ocurrió en 1840. Ahí fue donde ocurrió la sexta trompeta. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la mensajera del Señor. Es decir, ella está corroborando que la sexta trompeta se cumplió en el tiempo exacto. Ahora, vamos a mirar nosotros en la pantalla ahora cuál fue el artículo que se publicó de acuerdo a Josías Litch. Ustedes lo van a mirar ahí en su pantalla y esto es lo que se publicó, como ustedes ven ahí, de donde fue tomada la cita original que la mensajera del Señor tomó y la plasmó en el conflicto de los siglos. Ustedes miran aquí, esto fue el 1 de agosto de 1840. Es decir, 2 semanas antes de que se cumpliera la profecía. Este periódico que ustedes miran ahí, que se llamaba Señales de los Tiempos, fue el que escribió en este artículo el pionero, como ustedes miraron, Josías Litch. Y ustedes miran aquí que el cumplimiento profético de la sexta trompeta ocurrió el 11 de agosto de 1840. Ahí se cumplió la profecía de la sexta trompeta. Pero nosotros miramos que el pionero Josías Litch se atrevió a publicar el cumplimiento de esta sexta trompeta el 1 de agosto, 10 días antes de su cumplimiento. El 1 de agosto de 1840, él publicó en compañía, como ustedes miran ahí en su pantalla, de Joshua V. Hines, quien era el editor de estas revistas de Señales de los Tiempos. Ellos publicaron este cumplimiento profético que se llevaría a cabo el 11 de agosto de la sexta trompeta. Y ustedes miran ahí en su pantalla parte de esta revista de Señales de los Tiempos, donde miran ustedes ahí ahora que ahí viene la fecha, 11 de agosto de 1840. Ahí está la profecía de el pionero Josías Litch, donde él estaba publicando 10 días antes de que se llevara a cabo, de que terminara la sexta trompeta. Él está publicando ese cumplimiento profético. Eso nos lleva a muchas evidencias, hermanos. ¿De qué? De que, número uno, ya miramos que está plasmada esta misma cita en el conflicto de los siglos. Y ya miramos también nosotros que la mensajera del Señor, la profeta Elena G. de White, está avalando, está certificando la validez del cumplimiento profético de la sexta trompeta allá el 11 de agosto de 1840. Ahora, miren lo que sigue diciendo el conflicto de los siglos. Estamos haciendo la introducción para después pasar a la sexta trompeta en su interpretación histórica. Pero miren lo que va a decir ahora el conflicto de los siglos en la página 334. Ella misma sigue diciendo: en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó
por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa. Y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento, miren lo que dice ahí, el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, miren lo que ocurre en la sexta trompeta. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. ¿Qué es lo que acaba de decir ahí, hermanos? Que esa interpretación, ¿qué es? Que esa interpretación de los pioneros, en especial, ella menciona, Guillermo Miller y sus compañeros eran correctos. Así que esta cita derriba todos los argumentos de los pastores que en la actualidad están diciendo que los pioneros se equivocaron al colocar las trompetas en el pasado, al colocar las trompetas en un sentido simbólico, que es lo que ahorita están enseñando. Pero miren lo que acaba de escribir y lo que acabamos de leer, donde ella está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ella, que la interpretación de los milleritas en compañía de sus compañeros era correcta, era verdadera. Por eso sigue diciendo la cita, mira lo que sigue diciendo. Cuando esto se llegó a saber, es decir, cuando se cumplió la profecía de la sexta trompeta el 11 de agosto de 1840, mira lo que produjo, que se cumplió la profecía de la sexta trompeta. Cuando esto se llegó a saber, multitudes, dice aquí, se convencieron de que los principios, y aquí está una clave, de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventistas. Y mira lo que sigue diciendo. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Que los pioneros en relación con Guillermo Miller y sus compañeros que salieron a predicar la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta, y la quinta trompeta y ahora la sexta trompeta, cuando se cumplió en su tiempo exacto, el 11 de agosto de 1840, dice que miles, gracias a esa interpretación de la sexta trompeta, miles se adhirieron al mensaje para proclamar la segunda venida del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es que ella está escribiendo y tomando los artículos de el pastor Josías Litch? La razón es porque la interpretación histórica de la sexta trompeta es correcta, es verdadera. ¿Te acuerdas lo que leímos allá en el Evangelio de Juan cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? La Biblia nos dice que la verdad es la palabra de Dios también, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pues aquí vamos a seguir avanzando y vamos a entrar a lo que dice la Biblia en relación a la sexta trompeta, bíblicamente. No lo que diga un hombre, sino lo que dice la Biblia. Mira lo que sigue diciendo este librito de este pionero
John Norton Loughborough, hablando de Josías Leach. Mira lo que dice ahí, en la página 110. El doctor Josías Leach predice la caída del Imperio Otomano. Aquí está nuestro segundo testigo. El primer testigo fue la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. Ahora aquí aparece otro pionero, Loughborough, y nos va a hablar de la predicción de la caída del Imperio Otomano que profetizó el pastor Josías Leach. Mira lo que dice. En 1838, el doctor Josías Leach de Filadelfia, Pensilvania, habiendo abrazado la verdad presentada por William Miller, se unió a la obra de dar mayor publicidad al mensaje. Preparó artículos para la prensa pública sobre el tema de las 7 trompetas del Apocalipsis. Él tomó la posición absoluta de que la 6ª trompeta dejaría de sonar y que el poder otomano caería el 11 de agosto de 1840 y que eso demostraría al mundo que un día en las profecías simbólicas representan un año de tiempo literal. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que aquí lo que está diciendo es que este pionero escribió una serie sobre las 7 trompetas de Apocalipsis y él predijo que la 6ª trompeta se llevaría a cabo, dejaría de sonar el 11 de agosto de 1840. Mira lo que sigue diciendo el libro El Gran Movimiento Adventista. Algunos de los hermanos, aún los que creían lo mismo que él en ese punto, temblaron de temor por el resultado de si no llegara a ocurrir. Según él decía, sin embargo, esto no lo acobardó, sino que siguió haciendo todo lo posible para dar publicidad a sus conceptos sobre el asunto turco. Los periódicos públicos esparcieron la declaración que había hecho sobre el tema. Los clubes ateos discutieron el tema en sus reuniones y dijeron, mira lo que dijeron ellos. Fíjate a dónde nos lleva esta predicción del 11 de agosto de 1840 que Josías Leach, compañero de Guillermo Miller, al dar esta predicción de que el Imperio Otomano caería el 11 de agosto de 1840, en que ayudó al mensaje adventista en 1840 a 1844. Mira lo que va a decir la cita. Dice aquí, los clubes ateos discutieron el tema en sus reuniones y dijeron, aquí hay un hombre que se aventura a algo y si este asunto sale como él dice, establecerá su pretensión sin ninguna duda de que un día en la profecía simboliza un año y que los 2300 días son igual número de años y que ellos terminarán en 1844. ¿Te das cuenta hacia dónde nos lleva el cumplimiento profético de la 6ª trompeta? Se estaba poniendo la base y se estaba corroborando de que la interpretación de día por año se establecería con mayor fuerza al cumplirse esta profecía. ¿Y sabes qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros queremos colocar las trompetas hacia el futuro? Inconscientemente o conscientemente estamos derribando el principio de día por año. Eso quiere decir que si tú colocas las trompetas en el futuro,
no va a faltar alguien que de igual manera quiera colocar nuevamente los 2300 tardes y mañanas en días literales. Es decir, que se mueve toda la interpretación profética de día por año. Y eso es lo que está ayudando la interpretación correcta de la sexta trompeta en su cumplimiento histórico. Y Dios, al estar dándole esta luz a este hombre, Josías Litch, a este pastor, él está mandando esta luz para afianzar la interpretación de día por año, para afirmar que los mileritas estaban correctos en aplicar esa interpretación profética de día por año. Por eso cuando nosotros desechamos a los pioneros, estamos desechando de igual manera la interpretación profética. Pero mira lo que va a seguir diciendo la cita del gran movimiento adventista. Y mira lo que produjo. La publicación de la conferencia del doctor Litch produjo una conmoción general y muchos miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que habían surgido entre Mehmed Ali, el Baja de Egipto, y el sultán turco. Centenares dijeron: si este asunto termina como afirma el doctor, afirmará el principio de día-año de la interpretación del tiempo simbólico. Y mira lo que ocurre. Y seremos adventistas. ¿Te das cuenta que al cumplirse esta profecía de la sexta trompeta, cuando todos los ateos, cuando todos los que estaban en contra del mensaje se dieron cuenta y corroboraron de que el pastor Josías Litch, ayudado por Dios, le dio la interpretación correcta, miles de ateos se convirtieron al mensaje adventista, a la proclamación del mensaje. Por eso es que es bien importante que nosotros comprendamos la interpretación historicista de las 7 trompetas, de no colocarlas al futuro, porque estaríamos derribando el fundamento de día por año. Estaríamos derribando también la interpretación historicista, que es lo que nos ha hecho un pueblo peculiar, distinto y separado de todas las demás denominaciones. Por eso cuando se cumplió esta trompeta, mira lo que ocurrió en todos los ateos de ese entonces. Estamos hablando de 1840. Y mira lo que dice. Este notable cumplimiento de la profecía tuvo un efecto tremendo sobre el público. Intensificó el interés de la gente en escuchar sobre el tema de las profecías cumplidas y las que estaban por cumplirse. ¿Sabes a qué profecía se está refiriendo el pastor Loburo? De que la gente se interesó en saber las profecías que se habían cumplido. Había una profecía que también se había cumplido, la de tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 años. También la profecía que se había cumplido era la de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Y por eso los pioneros utilizaban los diagramas proféticos, utilizaban esas mantas donde para ellos les era más fácil para explicar las profecías. Y estaban ellos explicando esas profecías. Pero cuando se cumplió la sexta trompeta, eso trajo un auge sobre el movimiento y la gente se interesó en querer conocer los cumplimientos proféticos. Por eso mira lo que sigue diciendo la cita. Dice aquí. Dice aquí la cita. Hablando de
el pastor Josías Litch. Dice, el doctor Litch dijo que en el transcurso de unos pocos meses, después del 11 de agosto de 1840, había recibido cartas de más de 1000 destacados ateos, algunos de ellos dirigentes de los clubes de ateos, en los cuales afirmaban que habían renunciado a su batalla contra la Biblia y la habían aceptado como la revelación de Dios al hombre. Algunos de estos se convirtieron plenamente a Dios y una cantidad de ellos llegaron a ser oradores capaces en el gran movimiento del segundo advenimiento. ¿Te das cuenta lo que produjo la interpretación profética de la sexta trompeta, donde se nos enseña lo que el pastor Josías Litch estaba prediciendo? Mira esta otra cita. Dice aquí, algunos se expresaron al doctor Litch de este modo. Y dice aquí, hemos dicho que los expositores de la profecía citan de las enmohecidas páginas de la historia para justificar sus declaraciones de cumplimientos proféticos. Pero mira lo que ellos escribieron. Pero en este caso tenemos hechos vivientes justo delante de nuestros ojos para ilustrar cómo precisamente al fin de la sexta trompeta, el mensaje del advenimiento comenzó a ir con gran voz. Notaré un caso como me fue relatado por uno de los actores en este mensaje. Mira lo que le van a relatar al pastor Josías Litch. Y mira lo que dice. En el año de 1840, A.C. Williams, un fabricante importante de carpas y velas de Rochester, Nueva York, aceptó el mensaje e invitó a los pastores Miller y Himes a ir a Rochester a hablar a los millares de esa ciudad. Ellos respondieron que no tenían el dinero necesario para conseguir un salón de tamaño suficiente para acomodar a la gente. Está hablando el pastor Miller y el pastor Joshua B. Himes, que ellos no tenían dinero para ir a dar esa serie de conferencias allá en Rochester, Nueva York, donde los está invitando este hermano Williams. Sin embargo, dice que Williams era un fabricante, era dueño de unas carpas y que él fabricaba velas también. Por eso, lo que vamos a leer ahorita es un ejemplo claro de cómo Dios obra para la predicación del mensaje. Mira lo que va a decir. Cómo Dios obra. Esto es lo maravilloso del plan divino y así es como se va a llevar a cabo el mensaje del fuerte pregón. Mira lo que dice. Ellos respondieron que no tenían el dinero necesario para conseguir un salón de tamaño suficiente para acomodar a la gente. Él contestó, es decir, el hermano Williams contestó, tengo una carpa redonda de 36 metros, es decir, 120 pies de diámetro. La levantaré, pondré sillas y cuidaré de ellas gratis. Vengan y proclamen el mensaje. Y miren lo que dice. Vengan y proclamen el mensaje. Ellos vinieron, me dijo, y la carpa no cubrió ni a la mitad de los que vinieron para escuchar, de modo que puse un agregado de 12 metros, es decir, de 40 pies. Y luego miren lo que dice. Todos los días
Dice, con lo que teníamos una carpa de 48 metros por 36 metros. Todos los días esta carpa se llenaba y centenares se apretujaban alrededor de ella, ansiosos de escuchar la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Este cumplimiento profético de la sexta trompeta nos está hablando de que produjo un gran movimiento, produjo un gran auge cuando se cumplió exactamente al pie de la letra, como lo dice Apocalipsis capítulo 9. Y produjo un despertar religioso el cumplimiento de la sexta trompeta, porque fue un cumplimiento histórico, un cumplimiento verdadero de que Cristo estaba dirigiendo este movimiento y que Cristo estaba dando la interpretación correcta de la sexta trompeta. Y en medio de este movimiento, como te lo hemos venido relatando desde la primera trompeta, estaban involucrados todos los pioneros adventistas. Y en medio de esas carpas estaban todos esos hombres que creyeron y abrazaron la verdad que predicaban estos hombres. Porque ya lo leímos en el conflicto de los siglos, que cuando se cumplió la sexta trompeta, la mensajera del Señor dice que le trajo una fuerza, un poder convincente a la gente sobre Miller y sus compañeros en la predicación de la verdad profética. Por eso mira, vamos a poner aquí unas ilustraciones. Mira lo que dice aquí. Si miras ahí en tu pantalla, así era como se predicaba el mensaje en 1840. Y mira cómo dice aquí. Así ellos predicaban el mensaje y de igual manera, mira aquí cómo se llenaban esas pancartas donde se predicaba de la sexta trompeta. Ahí se enseñaba la interpretación histórica de la sexta trompeta en su interpretación histórica. Y toda esa gente que tú miras ahí, creyeron y abrazaron la verdad de la sexta trompeta en su simbolismo histórico. Y todos ellos, los que estaban ahí, vieron, como dice el pastor John Norton Loughborough en su libro El Gran Movimiento Adventista, en la página 110 a la página 112. Él dice que muchos ateos que antes no creían en la interpretación profética de día por año, al cumplirse esta profecía el 11 de agosto de 1840, muchos abrazaron la verdad y ellos creyeron en el cumplimiento profético de la sexta trompeta. Por eso mira lo que está escribiendo el pionero Loughborough hablando de este gran testimonio de la sexta trompeta. Centenares proclaman el mensaje. Para atender el interés creciente, se usaron grandes carpas y reuniones bajo arboledas durante el verano. Algunos de los edificios de iglesia y salones públicos más grandes se usaban en el invierno y todos se llenaban al máximo, con oyentes interesados. Ahora, en vez de encontrarse casi solo en la proclamación del mensaje, como había sucedido antes de 1840, el pastor Miller y unos 300 se unieron a él para proclamar públicamente la terminación de los 2300 días y dar el clamor, es decir, el clamor de medianoche. El tiempo ya no sería más y la hora de su juicio ha llegado. Así vemos cómo
cuando vino el tiempo del Señor para que el mensaje hiciera su progreso en todo el mundo, su palabra se cumplió y los millones fueron impulsados con un deseo de escuchar el llamamiento. Por eso aquí miramos que dice: lo que fue cierto del advenimiento en Norteamérica también fue cierto en otros países. Desde el año 1840, en lugar de que unos pocos individuos esparcieran sus publicaciones, brotaban, por así decirlo, veintenas para ir al frente para proclamar el clamor. Y luego miren lo que dice: hasta dónde llegó la interpretación historicista de las trompetas. No solamente aquí en Estados Unidos, sino que abarcó hasta Europa. Dice aquí, en Inglaterra había 700 ministros solo de la iglesia anglicana proclamando el mensaje, por no decir nada de veintena de otros ocupados en la misma obra. En más de una veintena de las naciones principales de la tierra, el mensaje iba con tal celo que llevó a un observador a decir: esta gente toma este asunto terriblemente en serio. Por eso podemos mirar aquí cómo el mensaje de la sexta trompeta no solo se predicó aquí en los Estados Unidos, sino que también se predicó en Inglaterra, allá en Europa. Por eso es que ese ángel de Apocalipsis capítulo 10, que tiene un pie sobre la tierra y luego coloca el otro pie sobre el mar, simboliza que este mensaje, el mensaje historicista, el mensaje de la interpretación correcta de las 7 trompetas, no solamente se iba a proclamar aquí en los Estados Unidos, sino que se iba a proclamar también en Europa. Por eso les hacemos la invitación, hermanos, de que vayamos a la historia, de que vayamos allá a buscar en los registros para encontrar la verdad, que vayamos a las Sagradas Escrituras para buscar la verdad. Que no seamos como los hombres que solamente tienen comezón de oír. No, vayamos por nosotros mismos e investiguemos las Sagradas Escrituras para que encontremos ahí la verdad. Miren lo que nos va a decir la palabra de Dios hablando de la sexta trompeta. Ya miramos las fuentes y ya miramos la historia de 1840, específicamente del 11 de agosto, cuando se cumplió esta trompeta. Y ya miramos a la mensajera del Señor, a Elena G. de White. Ya miramos el testimonio de William Miller. Ya miramos el testimonio de Joshua B. Himes. Ya miramos el testimonio del pastor John Norton Lowborough. Ya miramos la predicción de Josías Leach. Pero ahora vamos a mirar dónde es que comienza la sexta trompeta. Y vamos a dejar ahora que las Sagradas Escrituras hablen por sí solas. Para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 9 y leeremos el versículo 13. Ahí es donde comienza la sexta trompeta. Y la palabra de Dios dice: y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Ahí comienza la sexta trompeta. Y miren cómo es que aparece en su pantalla esto de la sexta trompeta. ¿Dónde está sonando la sexta trompeta? ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo a la Biblia? Y ustedes miran ahí en su pantalla, de acuerdo al versículo 13, donde dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y dice ahí: y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está
ante Dios, o como dicen algunas versiones, delante de Dios. Así que si nos preguntamos dónde está sonando la sexta trompeta, la respuesta es que la sexta trompeta está sonando en el lugar santo del santuario celestial. Ahí es donde está sonando la sexta trompeta. ¿Por qué? Porque en la sexta trompeta se menciona un mueble sagrado del santuario terrenal que era una copia del santuario celestial, del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y tú miras ahí en tu pantalla que las Sagradas Escrituras nos dicen, de acuerdo a Éxodo capítulo 26 y el versículo 31 al 33, que en ese lugar, ahí, enfrente del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, ahí se tenía que colocar el altar de incienso. Y nos dice Éxodo capítulo 30 y el versículo del 1 al 10 que este altar de incienso era de oro. Y nos dice ahí que este altar de incienso tenía 4 cuernos. Y nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 26 y el versículo 33 que en el departamento del lugar santo se encontraba el altar de incienso. Por eso la sexta trompeta está sonando en el lugar santo del santuario celestial. Por consiguiente, mi querido hermano, tienes que saber y tienes que tener el altar de incienso para que suene la sexta trompeta. Porque si no está el altar de incienso, donde está este ángel, no puede sonar la sexta trompeta, como sonó allá en el 11 de agosto de 1840. Y para los que la ponen hacia el futuro, no la pueden colocar allá, la sexta trompeta, porque nosotros sabemos que en 1844 pasó nuestro sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo. Y sabemos aquí, como aparece en la pantalla, que en el lugar santísimo no estaba y nunca era colocado el altar de incienso, sino que en el lugar santísimo solamente se encontraba el arca del pacto, nunca el altar de incienso. Por eso, por más que le busquen y quieran colocar las trompetas hacia el futuro, su interpretación errónea se derrumba, se cae. Es una falsa profecía. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo que tiene que estar el altar de incienso. Mira qué más sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Allá en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 14. Mira lo que dice. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Así que, ¿dónde está este sexto ángel? Está en el lugar santo. Desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Así que vuelve nuevamente a enfocarnos el vidente de Patmos hacia el lugar santo, allá donde está el altar de incienso de oro, que se encuentra en el lugar santo del santuario celestial. Ahí se encuentran 2 ángeles. Ya sonaron 5. Pero ahora en el versículo 13 nos hablan de 2 ángeles. En el versículo 15, versículo 13 y versículo 14 nos hablan de 2 ángeles. Porque dice ahí, y el sexto ángel
tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. ¿Te das cuenta que ahí aparecen uno que está hablando de los 4 cuernos y otro ángel que tiene la trompeta para ir a tocarla, para sonar la trompeta? Y mira lo que nos va a decir, lo que simboliza o lo que significa este altar de incienso de oro. Ahí lo miras en tu pantalla. Ahí está el altar de incienso de oro. Y mira lo que dice aquí en tu pantalla. El altar de oro es el altar de incienso mencionado al inicio de esta visión en Apocalipsis capítulo 8, versículos del 2 al 3. Ahí menciona el altar de oro. En el santuario típico se encontraba delante del velo o entrada hacia el lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. Y luego dice, el altar de incienso era lugar donde los sacerdotes ministraban la sangre de las víctimas muertas en el altar de ofrenda encendida en el atrio. Y luego mira lo que dice. Los cuernos del altar de oro recibían la sangre que expiaba los pecados de Israel. Esto formaba parte del servicio diario. El altar de oro simbolizaba la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial. Por tanto, la voz saliendo desde el altar de oro es la voz de Cristo. Este es el único de los 7 ángeles que recibe instrucción específica de Cristo. ¿Te das cuenta que ahí aparecen 2 ángeles? Uno que habla de los 4 cuernos y el ángel que va a tocar la trompeta, esa 6ª trompeta. Pero la va a tocar para que se lleve a cabo el juicio sobre una tercera parte. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice, hablando del altar de incienso. Mira lo que sigue diciendo. Vamos a ubicar el tiempo de la 6ª trompeta. Primero, la voz ubica el periodo de esta trompeta, la ministración en el santuario celestial, desde el 31 hasta 1844 después de Cristo. Y sabemos que ahí se encontraba en el primer apartamento de ese templo. Allí Jesús ministraba en el altar de incienso. El hecho de que la voz se oye como saliendo del altar indica que el ministerio sacerdotal aún se encuentra allí. Por tanto, también muestra que el periodo de la 6ª trompeta debe ser antes de 1844. ¿Te das cuenta por qué es que Josías Litch estaba colocando el 11 de agosto de 1840 el cumplimiento de la 6ª trompeta? Porque todavía nuestro sumo sacerdote no había hecho el cambio del lugar santo al lugar santísimo. Todavía 4 años antes de 1840, nuestro sumo sacerdote todavía estaba en el lugar santo del santuario celestial. Por eso el 6º ángel, cuando está delante del altar de incienso de oro y está tocando la trompeta, la está tocando en el lugar santo antes de 1844. Nunca se enseñó en el movimiento adventista
que la sexta trompeta tendría un doble cumplimiento en el futuro. Jamás ellos lo interpretaron así. Mira lo que vamos a seguir mirando. Dice, la sexta trompeta es un juicio sobre cristianos apóstatas. Y luego miren lo que dice. La sexta trompeta es un juicio sobre cristianos apóstatas de esa época que se habían entregado a una falsa forma de intercesión y como resultado se emite la orden: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Dónde es que nosotros hemos mirado que de igual manera hay 4 ángeles que están siendo detenidos, pero que se van a soltar? Y que cuando se suelten esos 4 ángeles van a traer destrucción, van a traer las 7 postreras plagas. Allá en Apocalipsis capítulo 7 nos va a decir las Sagradas Escrituras que de igual manera hay 7 ángeles que están siendo detenidos, que todavía no se les ha dado la orden para que suelten los vientos. Mira lo que dice Apocalipsis 7 y el versículo 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Te das cuenta que ahí de igual manera, así como hemos mirado, en la sexta trompeta habían, dice aquí, y dijo el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí miramos nosotros que estos 4 ángeles estaban reservados para un día, un mes, un año, donde se soltarían y cumplirían la orden que recibieron. Y mira lo que dice este comentario de el pastor Urias Smith, hablando de este versículo. Los 4 ángeles que están atados. Un ángel significa un mensajero, un ministro, sea bueno o malo, o no siempre un ser espiritual. El ángel del abismo sería el ministro principal de la religión que salió del abismo al ser abierto. Ahí está hablando de la quinta trompeta. Esa religión es el maometismo y el sultán era su principal ministro. Ahora nos va a decir el simbolismo de los 4 ángeles que fueron soltados. Estas son las 4 sultanías principales que componían al Imperio Otomano, ubicado en el país regado por el Éufrates. Estas sultanías estaban situados en Alepo, Iconium, Damasco y Bagdad. Antes habían estado restringidas, pero Dios ordenó y ellas fueron desatadas. Y ahí tú miras en tu pantalla los 4 sultanatos de los que simbolizan estos 4 ángeles que estaban siendo detenidos hasta que se les dio la orden para que dieran o cumplieran su cometido. Por eso vamos a seguir mirando lo que nos dice el pastor Josías Lich, hablando de esta sexta trompeta. Dice: ¿cuándo son desatados?
Miren cuándo fueron desatados. El 27 de julio de 1449 después de Cristo. Sea este hecho histórico atentamente examinado en conexión con la predicción ya mencionada. Este no fue un asalto violento hecho a los griegos mediante el cual su imperio fue derrocado y su independencia fue quitada, sino simplemente una voluntaria capitulación de esa independencia en las manos de los turcos, al decir: yo no puedo reinar a menos que usted lo permita. Y luego sigue diciendo: los 4 ángeles fueron de esa forma desatados mediante la voluntaria sumisión de los griegos. Así que ahí miramos cómo Josías Litch le está dando la interpretación a esta sexta trompeta. Cómo él nos está enseñando y nos está dando la exposición correcta de la sexta trompeta, que se cumplió en el lugar santo del santuario celestial. Miren cómo se cumplieron al pie de la letra esta profecía, en compañía de la trompeta número 5. En la quinta trompeta aparecen 5 meses y se cumplieron exactamente. Y luego dice aquí la sexta trompeta, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, lo que equivale a 391 años, 15 días. Y luego dice aquí que van desde el julio 27 de 1449 hasta el 11 de agosto de 1840. Y lo que ustedes están mirando ahí en su pantalla es el cumplimiento exacto de la profecía de la sexta trompeta. Y como miramos nosotros en esta sexta trompeta, que fue un gran evento en el movimiento, trajo ese gran auge a la predicación del mensaje para esa época. Pero ¿qué más va a seguir diciendo las Sagradas Escrituras? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, hablándonos de esta sexta trompeta. Y dice el versículo 15: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y luego dice: y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Y luego miren lo que dice en el versículo 17. Nos está hablando que es una visión lo que está recibiendo Juan. Una visión que se tiene que interpretar simbólicamente, no literalmente, como la quieren interpretar ahora. Y así vi, dice Juan, en visión. Juan está mirando en visión. Juan está mirando el ejército. Juan está mirando ese ejército que viene a caballos. Está mirando, así como en la quinta trompeta, las langostas que venían del oriente. Él está mirando una visión. Ahí dice en el versículo 17 que es una visión. Y así vi en visión los caballos y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Miren lo que escribieron el pionero Urias Smith hablando de esta profecía. Cuando el sexto ángel sonó la trompeta, se le ordenó quitar las restricciones impuestas sobre la nación que no se les permitió utilizar en la obra de atormentar a los hombres, extendiéndose así su comisión para matar la tercera parte de los hombres. Se dan cuenta que en la quinta trompeta la orden era
solamente atormentarlos por 5 meses. Pero ahora, en la sexta trompeta, que es la continuación de la quinta trompeta, ahora sí se les da la orden de matar a la tercera parte. Y vamos a mirar nosotros lo que sigue diciendo el pastor Urias Smith, en compañía del pastor William Miller. Dice, el profeta Juan oyó el número de 200,000 repetido o dicho 2 veces. Está hablando del simbolismo 200 millones. Y dice, o dicho 2 veces lo que haría un ejército de 400,000 hombres de a caballo. Y esto, dice William Miller, y esto no sería algo increíble. Y lo que para mí es prueba contundente del hecho es que la historia nos informa que Mahomet II se lanzó contra Constantinopla cerca del año 1450 después de Cristo con un ejército de 400,000 hombres de a caballo. Y después de un largo sitio tomó la ciudad en el año 1453 y destruyó al Imperio Romano Oriental, que había existido por más de 10 siglos desde su fundación por Constantino. Y luego imagínense al pastor Leach enseñando esta interpretación historicista de la sexta trompeta. Sigue diciendo, la cantidad de soldados fue 200,000 veces 1000. Y lo que esto significa, los expositores aún se encuentran incapaces de explicar. Pero estoy inclinado, está hablando el pastor Leach, dice aquí, pero estoy inclinado a creer con el señor Miller que significa 200,000 veces 1000, o sea, 400,000 en total. Lo que hace de esto una probabilidad es el hecho de que los turcos usualmente tenían desde 3 a 4,000 hombres de a caballo en su ejército. Ellos tenían, cuando Constantinopla fue tomada, 300,000. Y algunos dicen 400,000 hombres de a caballo, además de muchos hombres a pie y una flotilla. ¿Por qué es que los pioneros se inclinaban por decir esta exposición profética o esta interpretación? Porque cuando nosotros vamos a la concordancia, encontraremos que en el griego se lee miriadas de miriadas, como ustedes miran en su pantalla, donde se nos dice cuál es el significado de esto en la sexta trompeta, donde nos está hablando de 200 millones. Lo que en realidad en griego dice es 200 miriadas de miriadas. Es decir, 200,000 veces 2 veces, o 2 veces 200,000. Eso es lo que diría en el griego, en el original. Por eso, como acabamos de mirar aquí, el pastor Josías Leach dice, la cantidad de soldados fue de 200,000 veces 1000. O como dice el pastor Miller, como dice aquí, el profeta Juan oyó el número 200,000 repetido 2 veces, porque eso es lo que está en el original, donde dice 200,000 miriadas de miriadas. Y miramos nosotros aquí que dice, era el método turco de numeración. Ellos contaban por tomens. Un tomens equivale a 10,000 personas o al número 10,000 o miriadas. Así que ahí tenemos nosotros la interpretación de los pioneros hablando de 200 millones.
Algunos han creído que estos 200 millones, como aparece aquí en Apocalipsis capítulo 9, donde nos dice en el versículo 16, y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Algunos han dicho que estos 200 millones son literales. Pero nosotros acabamos de ver que en el original es 200,000 veces repetidas. Es decir, 2 veces 200,000, que es un equivalente a 400,000 a caballos. Así es como está en el griego, en el original. Ahora, esa era la interpretación histórica y verdadera de la sexta trompeta de acuerdo a la interpretación de la Biblia. Por eso es que los pioneros la dejaron plasmada aquí, como ustedes pueden mirar en su pantalla en el diagrama de 1842. Ustedes miran ahí en su pantalla la sexta trompeta. Ahí está la sexta trompeta. En la parte de arriba está la quinta trompeta. Ahí está la quinta trompeta, que es la que está en el centro. Ahí. La sexta trompeta es la que aparece aquí. Ahí está la sexta trompeta, que representa históricamente a el maometismo. Cuando se soltaron los 4 ángeles que estaban en los 4 cuernos del altar, simbólicamente, es cuando se soltaron a los 4 líderes de este imperio maometismo. Y aquí lo miran ustedes en este diagrama. Esto era lo que predicaba Guillermo Miller, Josias Leach, Joshua B. Himes, James White, Urias Smith, Samuel Snow, Stephen Haskell, John Norton Loburo, José Bates, John Nevis Andrews, el pastor Alonso Trevier Jones, el pastor Elliot Wagoner. Y ahora nos ha tocado a nosotros seguir la continuación de la verdadera interpretación historicista de la sexta trompeta, que se cumplió de acuerdo al diagrama de 1842, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las profecías bíblicas, el 11 de agosto de 1840. Y los pioneros la predicaban, como acabamos de leer, en carpas, en tiendas, en iglesias. Y esta interpretación es lo que quedó plasmado en este periódico. Aquí fue donde salió esta interpretación en 10 días antes de su cumplimiento. Aquí nuevamente lo volvemos a presentar. El 1 de agosto de 1840 se lanzó esta explicación historicista de la sexta trompeta en su cumplimiento profético, y Dios estaba en esa predicción porque se cumplió exactamente al pie de la letra, lo cual produjo un auge al movimiento adventista y afirmó y confirmó el método de interpretación historicista día por año. Por eso llegamos a la conclusión, hermanos, de que los que colocan las trompetas hacia el futuro realmente están peleando contra el Dios del cielo. Están yendo en contra del Dios que fundó esta interpretación de día por año. Y están haciendo la obra del papado al estar pisoteando el santuario, al estar moviendo los muebles del santuario. Están haciendo la obra de Satanás al estar reinterpretando nuevamente las profecías,
al estar moviendo los muebles sagrados, cosa que estaba prohibido hacer a los levitas, a los sacerdotes, cosa que estaba prohibido, y cualquiera que hacía tal obra, dice las Sagradas Escrituras, que era consumido en ese mismo instante. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en este mismo altar de incienso, la Biblia dice que Dios hizo descender fuego del cielo que los consumió. Allá cuando David quiso mover el arca del pacto, regresarlo a Jerusalén para colocarlo en el lugar santísimo, la Biblia nos dice que hubo un hombre, Usa, cuando venían de regreso a Jerusalén, y dice que el arca del pacto iba colocada sobre una carreta y la venían jalando, pero de repente dice las Sagradas Escrituras que se iba a caer el arca. Pero Usa tocó con su mano el arca del pacto, y dice las Sagradas Escrituras que en ese mismo instante Dios lo mató. Ahora imagínense ustedes, si nosotros nos atrevemos a mover un mueble del santuario para darle nosotros nuestra interpretación propia, no de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al santuario, moviendo lo que Dios estipuló que no se podía mover. Porque cada vez que el campamento se levantaba para moverse a otro lado, también se movía el santuario. Entraban los sacerdotes para desarmar el santuario. Primero entraban Aarón y los sacerdotes para empezar a envolver el arca del pacto, el altar de incienso, la mesa de los panes y el candelabro de oro, y los colocaban y los envolvían en un manto azul. Posteriormente, ya una vez que estaban envueltos esos muebles, dice la Biblia que venían ahora los gersonitas para empezar a quitar todas las telas blancas que rodeaban el santuario y todas las cuerdas. Y dice la Biblia que a ellos se les dieron 4 carros para mover esas mantas blancas, esas cortinas de lino que iban alrededor del santuario. Posteriormente dice la Biblia que entraban los meraritas. Y los meraritas eran los que se encargaban de desarmar el santuario, de acomodar las tablas cubiertas de oro. Y a ellos de igual manera también se les dieron carros, carretas de caballo. Pero dice que los coatitas se encargaban de mover los muebles sagrados sobre su hombro. Y ese era el trabajo de ellos. Pero cuando ya llegaban a un lugar específico y volvían otra vez a armar el santuario, todo tenía que quedar exactamente como Dios lo ordenó, como Dios lo ordenaba. El altar de sacrificio en el atrio, la fuente o el lavacro entre el lugar santo y el altar de sacrificio. Dice que en medio debía de estar la fuente donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Inmediatamente en el lugar santo al lado sur era colocado el candelabro de 7 brazos. Al lado norte tenían que colocar la mesa de los panes de la proposición, con una pila de 6 panes, otra pila de 6 panes, para hacer un completo de 12 panes. Pero de igual manera, la Biblia dice que Dios le ordenó a Moisés en Éxodo capítulo 30 que el altar de incienso tenía que ser colocado enfrente del trono de Dios, es decir, del arca del pacto. Ahí tenía que permanecer el altar de incienso. Y pasando el velo del lugar santo, se colocaba el arca del testimonio, donde estaba la ley de Dios, la vara de Aarón y la vasija de oro de maná. Ahí todo tenía que ser nuevamente colocado.
Ahora te hago la pregunta, ¿qué pasaría si uno de estos sacerdotes acomodara el altar de incienso en el lugar santísimo? ¿Tú crees que Dios no reaccionaría? ¿Tú crees que Dios no se molestaría? ¿Tú crees que Dios, así como fulminó a Nadab y Abiú, así como fulminó a Usa, tú crees que de igual manera no haría lo mismo? Si la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso la sexta trompeta es clave, es importante para discernir en dónde es tocada esta trompeta. Y ahí nos dice, de acuerdo a la luz del santuario, que es en el lugar santo del santuario celestial. Y la Biblia nos dice que el santuario celestial es el original, que se le mostró a Moisés para que hiciera una copia. Y allá en el santuario celestial está de igual manera el altar de incienso, donde nadie se atreve a moverlo de su lugar. Por eso es que Josías Litch llegó a la interpretación de la sexta trompeta basada en el lugar santo del santuario celestial. Dice el artículo de Exposiciones Proféticas, volumen 2 de la página 189 de Josías Litch. El fin de las profecías de tiempo de la quinta y sexta trompeta predichas por Josías Litch. La supremacía de los maometanos sobre los griegos continuaría, como ya se notó, 391 años y 15 días, empezando cuando terminaron los 150 años en 1449. Es decir, cuando terminó la quinta trompeta, siguió inmediatamente la sexta trompeta en su delineamiento profético. Y dice: el periodo terminaría el 11 de agosto de 1840, juzgando por la forma de iniciarse la supremacía otomana, que fue mediante un reconocimiento voluntario de parte del emperador griego, como él llegó a reinar por permiso del sultán turco. Naturalmente, concluiríamos que la caída o disipación de la independencia otomana llegaría de la misma manera que al final del periodo específico, es decir, el 11 de agosto de 1840. El sultán se rendiría voluntariamente en manos de los poderes cristianos, así como hacía 391 años y 15 días él recibió el reinado de manos del emperador cristiano Constantino XIII. Ahí está la interpretación correcta de la sexta trompeta. Dice el pastor Urias Smith, hablando de esta sexta trompeta: esta aplicación de la profecía fue hecha por Josías Litch en 1838, 2 años antes de ocurrir, dice aquí, el esperado evento. En ese año, él predijo que el poder turco sería derrocado en 1840 después de Cristo, en un día del mes de agosto. Pero, dice el pionero Urias Smith, pero unos pocos días antes de cumplirse la profecía, él concluyó con mayor acierto que el periodo permitido a los turcos terminaría el 11 de agosto de 1840. Fue entonces un asunto de puro cálculo sobre periodos proféticos de la Biblia. Es correcto inquirir que tales eventos en verdad se realizaron de acuerdo a la calculación. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que lo que ellos enseñaban era correcto?
que lo que ellos interpretaban era correcto. Por eso, con estas 6 trompetas a las que hemos llegado, hemos visto a través de la primera trompeta, yendo versículo por versículo, palabra por palabra, buscando en las Sagradas Escrituras el simbolismo y acompañándola de los comentarios del espíritu de profecía y de los pioneros. Miramos de igual manera la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta, la quinta trompeta y ahora la sexta trompeta en su contexto histórico. Y lo único que puedo encontrar y ver es una cadena de verdades que por más que los pastores de la actualidad digan que los pioneros se equivocaron y que ellos no comprendieron la sexta trompeta, yo al contrario miro otra cosa. Yo miro una combinación, cómo es que Dios fue dirigiendo esta interpretación correcta y cómo se cumplieron en sus momentos exactos y cómo se desarrolló en el lugar santo del santuario celestial. Y puedo ver en las Sagradas Escrituras y puedo mirar en los testimonios que lo que están enseñando ahora es una falsedad, es una mentira al estar colocándolos nuevamente hacia el futuro. No puede ser. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente la Biblia te dice que ocurrieron en el lugar santo. Nunca dice que ocurren en el lugar santísimo. Lo único que sale del lugar santísimo es las 7 postreras plagas. De ahí la Biblia nos dice que sí salen del lugar santísimo. Pero las 7 trompetas no suenan en el lugar santísimo. Por eso mira este diagrama. Y colocamos este diagrama, hermanos, porque en este libro que se llama Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia, de 1888, ahí, en la parte de atrás, donde se colocan las fuentes que se tomaron para escribir este libro, son las mismas fuentes que los pioneros adventistas usaron para la correcta interpretación de las trompetas. Y aquí podemos mirar la sexta trompeta o el segundo ay, donde nos dice que son desde el 27 de julio de 1449, como lo predijo el pastor Josías Litch, hasta el 11 de agosto de 1840, cumpliéndose exactamente al pie de la letra, 391 años y 15 días, exactamente. Cuando nosotros miramos en la historia, miramos que el pionero Urias Smith ahí estaba, dando la correcta interpretación de esta profecía. Y ahí estaban estos hermanos, estos pastores que estaban ahí. Joshua B. Himes, su compañero de lucha y de prueba del pastor William Miller. Ahí estaba Josías Litch, el tercero en la línea. El segundo en la línea, Charles Fitch, el que hizo este diagrama profético de 1842. Ahí estaba George Storm. ¿Saben ustedes que el pastor Josías Litch fue el que le llevó el mensaje al pastor George Storm? Mientras uno le enseñaba la profecía, el otro le enseñaba la doctrina de la no inmortalidad del alma. Esa información ustedes la pueden encontrar en la introducción de los 6 sermones que publicó el pastor George Storm acerca de la no inmortalidad del alma.
ahí en esa misma congregación donde una vez los pioneros escucharon por labios del siervo de Dios, William Miller, la interpretación correcta de las trompetas, estaba el padre de la mensajera del Señor, el hermano Harmon, Robert Harmon. Ahí estaba también el pionero Samuel Snow, estaba José Bates, estaba la hermana Raquel Oaks o Raquel Preston. Ahí estaba la esposa de el pastor Guillermo Miller. Jovencitos estaban ahí, Urias Smith, John Nevis Andrews, el pastor Lobrock, el pastor Haskell, estaban ahí también James White, Elena White, sin olvidar también, como decía mi esposa Jessie, sin olvidar ahí a este pastor que Dios le dio la visión ahí cuando iba en medio del maizal y miró el cielo abierto como Esteban y le mostró cómo nuestro querido y amado sumo sacerdote pasó del lugar santo a el lugar santísimo, el hermano Irán Edson, sin olvidarnos de su compañero de Irán Edson, Owen Crozier. Y hay muchos más que se enlistaron en este mensaje historicista, hermanos, que ellos predicaban, donde ellos predicaban esta correcta interpretación de las trompetas. Ahí están los testimonios de ellas. Les hemos mostrado a lo largo de todas estas 6 trompetas todas las evidencias de por qué somos adventistas historicistas, por qué somos verdaderos adventistas del séptimo día historicistas. La realidad de las cosas es que nos han cambiado nuestra interpretación, nos han cambiado lo que somos, nos están robando nuestra herencia. Y cuando Dios llamó a estos ministerios de sostén propio, que ahora están de parte de Roma, que ahora están de parte de Satanás, que son ministerios independientes, espurios, porque están enseñando el futurismo, porque están echando por tierra a los pioneros, porque están echando por tierra el santuario, porque están echando por tierra el día por año. Cuando Dios nos llamó para ensalzar la verdad, para levantar la bandera, para dar el mensaje de los 3 ángeles en su correcta interpretación historicista, los ministerios se han desviado de su cometido, se han apartado de lo que Dios los llamó. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que la mensajera del Señor dice que cuando un ministerio o una iglesia o una organización pierde su cometido, pierde por el cual fue llamado, la Biblia dice y el espíritu de profecía lo confirma, de que Dios los desecha, Dios los hace a un lado y ahora toma a otros para ocupar su lugar y dar este mensaje. Por eso ahora el Señor está desechando a muchos ministerios independientes que se autoproclaman de sostén propio porque están enseñando la mentira, porque están enseñando el error, porque están yendo en contra de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Dios quiera que nosotros seamos de esos hombres y mujeres valientes que no se vendan ni se compren, que sean fieles a Dios como la brújula al polo. Hombres que tomen la Biblia, que tomen los testimonios para dar a la trompeta un sonido certero. Porque Dios, si ha
hecho a un lado a otros. Y si nosotros no hacemos la obra que Él nos mandó a hacer, de igual manera nos va a hacer a un lado y va a tomar a otros para que lleven este mensaje. Por eso la mensajera del Señor ahora te va a hacer un llamado a ti personalmente y te va a hablar a ti y te va a dar un consejo. ¿Y sabes por qué? Porque esta doctrina de las 7 trompetas que las colocan al futuro es doctrina de demonios. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice la mensajera del Señor. Ella dice, hablando de estos tiempos, dice aquí, me fue mostrado y a veces lloro. A veces lloro de tristeza y dolor porque fueron pastores que en algún momento predicaron la verdad y que por amor a la fama y al dinero se desviaron de la sana doctrina. La mensajera del Señor dice, me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino, tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios está sellada para ellos. No pueden leerla. Cuando se los interroga acerca de lo que es el reposo del séptimo día, si es o no el verdadero sábado de la Biblia, desvían la mente hacia fábulas. Así de igual manera hoy, cuando se les pregunta de las 7 trompetas, ellos desvían la mente, ellos desvían a los hermanos que vienen para preguntarles, pero la verdad está sellado para ellos porque están ebrios, están borrachos, no pueden ver, no pueden entender, porque están llenos del vino de Babilonia. Han preferido las fábulas, han preferido la ciencia ficción, han preferido las películas de Hollywood para interpretar la sana doctrina y desvían la mente de los hermanos que vienen hacia ellos, hacia las fábulas. Y la mensajera del Señor dice, vi que esos profetas eran como las zorras del desierto. No han subido a las brechas, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Cuando los ánimos se agitan y comienzan a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad, ellos eligen la manera más fácil de lograr su objeto y calman el espíritu de los indagadores aún a costa de cambiar su propia posición. La luz ha resplandecido sobre muchos de estos pastores, pero no quisieron reconocerla y han cambiado su posición unas cuantas veces para eludir la verdad y evitar las conclusiones a las cuales debían llegar si continuaban sosteniendo lo que sostenían antes. El poder de la verdad desbarató su fundamento, pero en vez de ceder a ese poder, levantaron otra plataforma que ni a ellos mismos les satisfacía. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cómo cuando se les muestra la verdad, ni a ellos les rechazan la verdad para seguir en el error. La cita es bien clara. Por eso mira lo que dice aquí. Vi, dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, página 123. Vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Habían negado y rechazado las verdades gloriosas que una vez defendían y se habían ataviado de mesmerismo y de toda clase de engaño. Vi que estaban borrachos de error
y que conducían a su grey a la muerte. Muchos de los que se oponen a la verdad de Dios maquinan daños en su cabeza sobre sus camas y de día llevan a cabo sus perversos designios para abatir la verdad y presentar algo nuevo que interese a la gente y la distraiga de la verdad preciosa y de suma importancia. Vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente. Hasta que los sacerdotes asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios. Y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Dice la cita de la mensajera del Señor. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada, oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Y luego dice ella, me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Ahí nos está hablando la mensajera del Señor, que tenemos que estar separados, que tenemos que estar lejos de Babilonia. Dice aquí, me fueron mostrados aquellos y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Aquí dice, mi hermano, que si en tu iglesia, que si en tu grupo de sostén propio, que si en el ministerio que tú están enseñando el error, están enseñando las trompetas en otro tiempo, están colocando fechas, están poniendo las doctrinas de Babilonia, ahí dice la mensajera del Señor que te tienes que apartar de ahí, que tienes que salirte de ahí. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí, vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Y luego mira lo que dice el profeta, si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Por eso es que cuando se les predica a esta gente el contexto verdadero de las trompetas, ya no las alcanzan a comprender porque
Ahorita vas a leer que el mismo diablo los ha poseído ya. Dice aquí, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. ¿Te das cuenta, mi hermano? No tenemos nada que hacer en compañía con los que están colocando las trompetas hacia el futuro. Tenemos que salir de ahí, tenemos que correr de ahí. Ella lo está diciendo, ¿y sabes por qué? Porque ese error se te va a penetrar en la mente, que va a ser difícil sacarlo de ahí, a no ser que te humilles y caigas de rodilla delante de Dios y reconozcamos como Adán cuando fue engañado por la serpiente, que había pecado, que habíamos fallado, que le habíamos creído al enemigo de la mentira. Y entonces Dios tendrá misericordia de nosotros y nos dará la verdad. Mira lo que sigue diciendo esta cita. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Sí, fábulas como las trompetas que las ponen allá con asteroides, meteoritos, estrellas que caen, extraterrestres que visitan la Tierra, películas de Hollywood, marcianos, bueno, una infinidad de cosas que ahora cambiaron la interpretación de la Biblia por interpretación mundana. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, ésta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Por eso, mi querido hermano, después de haberte citado estas citas del espíritu de profecía, ella fue la que te lo dijo, no fui yo. Es la voz del profeta, no es la voz mía. Miramos cómo ella creía en la interpretación historicista de las 7 trompetas. Y ella no se equivocó en esta interpretación. Estoy seguro, mi hermano, que si ella, así como lo hace a través de sus testimonios, que regresemos a la sana doctrina, a la correcta interpretación histórica por medio de sus libros, si el profeta estuviera vivo, te haría el mismo llamado. Volvamos a la sana doctrina. Reconozcamos que nos hemos equivocado. Reconozcamos que, como los pioneros, cuando reconocieron que se habían equivocado en el evento, así de igual manera, reconozcamos, hermanos, que nos hemos equivocado al colocar las trompetas hacia el futuro. Para poderlo hacer se necesita del Espíritu Santo. Se necesita que Dios quebrante nuestros corazones. Se necesita caer en la roca. Se necesita confesar que Dios es el que vive en nosotros. Se necesita aceptar lo que está escrito. Y el Señor te hace este llamado. Como dijo el profeta Jeremías, no creas en palabras de mentira.
No creas en esas palabras. El Señor te hace la invitación. Desecha esa interpretación falsa. Te lo hemos mostrado a través de estas 6 trompetas, que esa interpretación está equivocada. Y es nuestro deseo que vayas a las Escrituras, que vayas a los testimonios. Y duele, porque en algún momento Dios usó a estos pastores que hoy en día están engañando. Y duele porque les está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a otros pioneros que después, por falta de humildad, por falta de caer al polvo, no confesaron que se equivocaron, sino que siguieron en pos de esas falsas doctrinas, se aferraron al yo, se aferraron a la sabiduría humana y no quisieron volver atrás. Te estoy hablando de estos hombres como Luis Conradi, como Desmond Ford. Te estoy hablando tristemente. Te estoy hablando de John Harvey Kellogg. Te estoy hablando de muchos hombres que estuvieron en el pasado y que por un momento tuvieron la verdad, pero después se apartaron. Y la mensajera del Señor les llamaba, les escribía cartas y les decía: vuelvan de su posición. Tristemente, por falta de humildad, prefirieron seguir en marcha de la mentira y engañando al pueblo. Hoy en día, estos pastores que están enseñando esta mentira están en la misma posición que una vez estuvo Lucifer. Cuando Lucifer estaba enseñando una mentira del carácter de Dios, Dios fue con él y le dijo que lo que él estaba diciendo era una mentira. El Hijo de Dios estuvo enfrente de él y le suplicó que regresara, que volviera. Triste.